¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Gracias por venir ante la palabra de Dios. Aquí en boletín hay recitaciones. Cada semana sale un versículo. Cada semana un versículo. Ya vamos a tratar de recitarlo, ¿no? Guardar la palabra es como recitar, ¿no?, en nuestro corazón. Así podríamos guardar las palabras en nuestro corazón. Los versículos que salen en el boletín es muy importante. Según tema de cada sermón de los domingos, tenemos. Y entonces aquí, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tribunal de Cristo no representa el juicio por sus pecados, no. El juicio de pecado, ¿no?, ya se terminó, se acabó por la justicia de Dios, o sea, por sacrificio del Señor, ya se terminó. No hay condenación para los salvos que están en el Señor. Entonces, el tribunal de Cristo representa, ¿verdad?, como una ceremonia de otorgar el premio, entregar el premio. ¿Me explico? Se llama tribunal de Cristo. Dios va a darnos su galardón según nuestra obra. El tribunal de Cristo. Ya vamos a seguir adelante, ¿no? Sí, orando premio en el cielo. Y también esta semana dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor de firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Sobre el galardón de Dios está aquí. Entonces, ¿quién podría recibir el galardón de Dios en el cielo? ¿Quién? Los salvos. Los salvos podrían recibir el galardón en el cielo. Los muertos no pueden ir al cielo ni recibir galardón ni premio. Entonces nosotros estamos, ¿no?, aquí en la tierra, sí, tal vez sufriendo, trabajando muchos, pero vale la pena sufrirlo, porque según sus obras Dios les dará su recompensa. No se preocupen, sigue adelante. Entonces, aquí dice, ¿no?, los entendidos, ¿quiénes son? Son salvos. Entendemos anoche, ¿no?, exactamente sobre la salvación. Así somos salvos, según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios. Así nosotros también entendemos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor. Resplandor es como estrella, ¿no?, como estrella. Cada estrella, cada planeta, todo en el universo tiene sus luz, su iluminación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Su gloria, ¿verdad? Señor nos dará su gloria según nuestra obra. Esto es galardón en el cielo, premio en el cielo. Entonces, los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Qué justicia? Los que enseñan la justicia. ¿Qué justicia? Justicia de Dios, o sea, el evangelio de la gracia de Dios. Jesucristo es nuestra justicia, ¿sí o no? Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, no se sirve de nada. Pero si Dios nos manifestó su justicia, o sea, por medio de
Señor Jesucristo nos iluminó su justicia. Entonces ahora tenemos la justicia de Dios. Se llama como eterna redención. ¿Sí o no? Sí. La salvación eterna. Esa sería nuestra justicia que Dios nos permitió. Entonces, los que enseñan la justicia a la multitud que no han sido salvos, ¿verdad? Ya vendrá más gran galardón. Aquí dice, como las estrellas a plenitud perpetua eternidad, dice. Sí, porque Dios nos permitió la vida aquí en la tierra. ¿Por qué vive? ¿Qué propósito de su vida tiene? ¿Verdad? Ahora nosotros somos criaturas nuevas en el Señor. Ya vamos a vivir para el Señor, ¿verdad? Y vamos a como orar y servir al Señor, ¿no? Esto es nuestro premio, nuestro galardón. Así es, las licitaciones de la boletín ya vamos a tratar de licitarlo cada semana. ¿Me explico? ¿Sí? Siguiente domingo ya vamos a licitar sin boletín, sin ver nada, ¿no? ¿Qué? Daniel 12:3. Si puede, sin boletín, sin ver nada, ya vamos a licitarlo. Esto es nuestro alimento espiritual, ¿sí o no? Llenamos de los versículos de la Biblia. Ya, por oración empezamos, oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la esperanza de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo murió en lugar de nosotros, derramando su sangre todo en la cruz. Nos salvó del pecado y del juicio y del mundo también. Ahora no somos del mundo, somos hijos de Dios, somos de Dios en el Señor. Señor también nos ha puesto en la iglesia verdadera que es cuerpo del Señor. Estamos viviendo y sirviendo al Señor como miembro del cuerpo del Señor. Y también, Señor, nos permitió muchos hermanos que es cuerpo del Señor. Señor, queremos permanecer en el rebaño santo que es la iglesia. Señor, queremos seguir adelante según tu voluntad cada día y a cada rato. Pero no tenemos poder ni sabiduría. Solamente cada día confiamos en tu mano poderosa y en tu palabra. Señor, guía nuestra vida según tu voluntad. Hoy también, Señor, queremos compartir tu palabra. Señor, llénanos con tu palabra y con tu misericordia y con tu amor en nuestro corazón para que podamos seguir adelante como hijo de Dios. Señor, también hoy queremos dar al Señor gloria, alabanza y toda gracia al Señor. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Solamente confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, hoy también vamos a seguir aprendiendo como seminario bíblico, ¿no? Como último día. Por la pantalla vamos a ver los versículos. Normalmente los domingos no presento los versículos por la pantalla. Ustedes tienen que traer sus Biblia propia, buscando, ¿no?, dónde está y marcándolo, los versículos importantes, ¿verdad? En realidad estamos buscando un versículo muy importante, ¿sí? Márcalo y podría apuntar los versículos. ¿Para qué? Para que puedan repasar en su casa meditando más. Es también muy importante. Por eso la fe es meditar y pensar.
¿Sí o no? La fe es pensar y meditar y escudriñar. Viene más fe. Ya, Romano capítulo 10, versículo 2 y 3. Ya, leamos juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol Pablo, ¿no? Sí, envió su carta a los salvos, a los hermanos que están en Roma, se llama romanos. Entonces, ¿quiénes son? Son salvos, ¿no? Así dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Sobre quién está hablando? Sobre judíos. ¿Sí? Los judíos tenían celo de Dios, ¿por qué? Ellos eran como pueblo santo y pueblo escogido, ¿verdad? Sí, pueblo distinguido del mundo se llama testigo de Jehová, siervo de Dios, pero ellos, según su celo de Dios, mataron al Señor Jesucristo. Qué raro, qué extraño, ¿por qué? Así, hoy en día muchos están como siguiendo así como judíos, muy religioso, ¿verdad? Su vida, sí, muy religioso, pero muchos, pero no, aquí dice, no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir esto? No conforme la voluntad de Dios. Aquí hay, sí, la voluntad de Dios, pero no entienden, no tienen mucho conocimiento de la ciencia de la palabra de Dios, aunque tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero si no conoce sobre la justicia de Dios, no sabe nada. Aunque como tiene mucho conocimiento de otra parte de la Biblia, si no conoce la justicia de Dios sobre el Evangelio, no sabe nada, no ha sido salvo. Entonces, la salvación es, ¿qué es? ¿Qué era? Perdón de pecado, ¿verdad? Perdón de pecado. Eso es la salvación. A Dios mandó su Hijo unigénito, ¿no?, al mundo para darnos el conocimiento de la salvación. ¿Qué es la salvación? Perdón de pecado. Así Dios nos permitió un conocimiento de buena nueva. ¿Qué era? Perdón de pecado. Aquí dice Romanos 10, capítulo 1 al 3 dice, ¿no? O sea, la salvación es la justicia de Dios. Nosotros no tenemos la justicia, pero Dios nos manifestó, aparte de la ley, su justicia. ¿Qué es justicia? La salvación, o sea, el perdón de pecado, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, como perdón de pecado, ¿no?, sería pagar, ¿sí?, y limpiar, ¿no? Esto es perdón de pecado. Aquí en el mundo, ¿quién podría limpiar y pagar su pecado según su manera? Nadie. Pero Dios nos permitió
la salvación, o sea, pagar de nuestro pecado. Señor Jesucristo pagó perfectamente y eternamente. Entonces, perdón de todo pecado, ¿verdad? Hasta la muerte. Así Jesucristo pagó. Esto es nuestra salvación. ¿Sí o no? Así estamos seguros, ¿verdad? Téngala, esa convicción, esa seguridad, ¿sí? Sin miedo puede ir al cielo. Ya esperamos la venida del Señor, nada más. Permaneciendo en la iglesia. Entonces, así Dios nos permitió la salvación a cada uno de nosotros, o sea, a todo el mundo. ¿Sí? Pero los judíos, aquí dice, ignorando, ¿verdad? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ya crucificaron al Señor. En aquel tiempo de Señor, ¿quién mató al Señor? El judíos, el pueblo de Israel. Como aquí dice, ¿no? Estableciendo la suya propia, como poniendo su justicia. No se han sujetado a la justicia de Dios. Así muchos están como, ¿sí? Rebelando, ¿no? Rebelando contra Dios. Parece que muy como obediente, pero en su corazón no aceptó la justicia de Dios. Él está rebelando contra Dios. ¿Me explico? Así es. No por obra, ¿no? Pero muchos están confiando en su obra. Él está rebelando, juzgando la justicia de Dios. Miren, la justicia de Dios con la justicia mía. Ya esa es la salvación. O solo la justicia de Dios es mi salvación. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? Primera. Segunda. Mire, nadie puede añadir su justicia buena, su obra buena en la justicia de Dios. No pueden mezclarlo. Muchos están llevando los dos. Yo, como quiero mostrar mi justicia ante los ojos de Dios con la sangre del Señor, así los dos. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? No. Él va a callar. Él va a como perder su valor, su fe. ¿Por qué? Siempre le falta su justicia. ¿Sí o no? Así es, siempre le falta. Por eso, ya ahora me falta, aunque ya está confiando en el Señor, él no ha entendido la justicia perfecta y eterna, ¿no? De Dios. Por eso está confiando en su justicia. No está bien. No tiene que mezclarlo. Por ejemplo, aquí hay, ¿verdad? Un vaso de la sangre del Señor Jesucristo, por ejemplo. Si nosotros podríamos añadir un gota de nuestra justicia, así, 1%, ¿qué le parece? Se contaminará la sangre. ¿Sí o no? No está bien, no es la voluntad de Dios. Entonces, el que quiere como poner su justicia en la justicia de Dios, no puede seguir adelante, se cae, confiando en su obra, ¿no? Y también con la sangre de Jesús, si quiere llevar su obra propia, no es la salvación. Solamente confiamos en la sangre de Jesucristo. Esto es nuestra salvación. ¿Me explico? Es muy importante. Solamente confiamos en el Señor. Esto es nuestra salvación. Gálatas 2:16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. No por la obra de la ley. Obra de la ley, ¿qué quiere decir esto? Obra de la ley. Obra propia. Justicia propia, ¿verdad? Pero no podemos añadir así en la sangre del Señor, en la justicia de Dios. No es digno. Nadie será justificado por la obra de la ley. Pero muchos dicen, yo tengo que guardar la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Si no es malo, digamos, no es malo, pero muchos quieren ser salvos, quieren ser reconocidos por Dios por su obra, guardando la ley, ¿no? Yo estoy guardando bien, cumpliendo bien la palabra. Entonces estoy seguro, dice. Por eso estoy seguro. No está bien. Me explico. No puede confiar en su obra buena, en la obra de la ley, ni en la obra de la ley. Así es, solamente confiamos en el Señor, nos dará valor, más fe, ¿sí? Él puede seguir adelante. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué murió Jesucristo, no? Para limpiar nuestro pecado todo, para justificarnos. Ya nos justificó, nos limpió perfectamente y eternamente. ¿Por qué quiere añadir su obra buena en la justicia de Dios? ¿No está bien? ¿No es la salvación? Muchos están equivocados, confundidos, ¿así? Entonces, nosotros seguimos adelante así, solamente confiando en el Señor, en la sangre del Señor. Y Hechos 10, capítulo 10, sale un hombre, Cornelio. Él como llevaba bien su vida, como su vida, ¿no? Normal, ante los ojos de Dios, dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temoroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué le parece? ¿Parece que ha sido salvo o no? Aquí no sale exactamente, pero siguiente contenido está explicando. Él no ha sido salvo. Él no tenía la salvación, ¿verdad? Entonces, él ya vivía así, piadoso y temoroso de Dios, y ayudando mucho a su prójimo y su pueblo, orando mucho a Dios siempre, dice siempre, como Nicodemo, como fariseo, así. Él era gentiles, no era judíos, era gentiles. Vino un ángel de Dios a él y hizo invitar al apóstol Pedro, y predicó la palabra de Dios a Cornelio a su casa, ¿verdad? Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Así los discípulos del Señor Jesucristo en el principio predicaban solamente a los judíos. Ellos no quisieron predicar a los gentiles en el principio, así. Pero por medio de Cornelio, ¿no? Ya comenzó
predicar, a predicar a los gentiles. El apóstol Pedro no lo quiso, a predicar a otros gentiles. Pero así Dios como le ganó al apóstol Pedro, ¿no?, a los discípulos para que puedan predicar a los gentiles. Entonces, el apóstol Pedro predicó el evangelio, dice, ¿no?, el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. 43 dice, versículo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, de este, como sobre el Señor Jesucristo, ¿no?, ¿sí?, ellos daban testimonio, todos los profetas, que todos los que en él creyeren. Entonces ya recibieron predicación de los apóstoles y de Pedro, ¿no? ¿Sí? Ellos recibieron perdón de pecado, dice. Ellos recibieron. ¿Qué es la salvación? Perdón de pecado. 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El discurso sería como seminario, ¿no?, bíblico. Seminario del Evangelio. Entonces se cayó el Espíritu Santo a ellos. Recibieron el Espíritu Santo mientras escuchaban la palabra del Evangelio. Hoy en día no se ve esta forma, ¿no? ¿Quién recibió el Espíritu Santo? No se ve, pero existe. Mientras escuchamos la palabra del Evangelio, también viene el Espíritu Santo. Ya tenemos la palabra y también tenemos el Espíritu Santo. Por eso, la salvación es como recibir el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo, esto es la salvación. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de perdón del pecado. Mientras escuchamos sobre el perdón del pecado, sí viene también el Espíritu Santo. Por eso los salvos tienen el Espíritu Santo, según la palabra del Evangelio de la salvación. Y también la salvación sería como ser hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, así podemos decir, ¿sí o no? Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Así Dios nos salvó, Dios nos permitió su perdón de pecado, ¿no? Así nos perdonó. Somos hijos de Dios. Y también la salvación es como tener la vida, ¿cómo? Eterna. ¿Qué es la salvación? Es tener la vida eterna. Esto es la salvación. Igual, son igual. Sí, tiene mucho significado, ¿no? La salvación, perdón del pecado. Recibir el Espíritu Santo, ser hijo de Dios, tener la vida eterna, tener la esperanza de los cielos. Se llama
la salvación. Han sido salvos, han recibido la salvación. Ustedes tienen estos por la palabra, no por la obra. ¿Me explico? No por la obra, por la fe. Así tenemos. Ellos también recibieron el Espíritu Santo mientras escuchaba, ¿sí? Aquí dice discursos del perdón de pecado por el Señor Jesucristo. 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Sí, los discípulos predicaban primero a los judíos, ¿no? Ellos nunca han visto entre los judíos que han sido salvos, que han recibido el Espíritu Santo, pero ahora han visto, ¿verdad? Entonces, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua? El agua significa bautismo, ¿no? Entonces el 48 dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, después de entender su salvación y recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y recibió el bautismo, recibieron. Esto es orden de la Biblia sobre bautismo. Muchos me dijeron, me bauticé hace mucho tiempo, confiando su salvación en su bautismo, pero nunca ha conocido el Evangelio. ¿Cómo podría ser salvo? No, equivocación, es equivocación. Bautismo no es la salvación. Sin bautismo, sí, podríamos ir al cielo, sin bautismo. Pero, sí, nosotros que queremos, ¿no?, bautizarnos. El bautismo es primera obediencia después de la salvación. Es bueno. Ceremonia de su salvación, ¿no? Ante como Dios, ante los santos, ante como Satanás, ¿no? Publicando, ¿no? Yo soy hijo de Dios. Yo morí con el Señor y yo le viví con el Señor. Bautismo representa la muerte del Señor Jesucristo y resurrección del Señor Jesucristo. Los que han sido salvos pueden ser bautizados. ¿Me explico? Pero el que no entiende de su salvación, no hace falta bautizarse, ¿no? No vale. Entonces ellos se han bautizado, así, después de la salvación, después de recibir el Espíritu Santo. Efesios 2, 8, 9. Ya, veamos juntos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, ¿sí o no? Por la justicia de Dios somos salvos. Por medio de la fe en el Señor y en el Evangelio. Esto no de nosotros, pues don de Dios, regalo de Dios. Ya, recibimos, ¿no? Regalo de Dios, con el Espíritu Santo, con confianza, ¿verdad? Con paz, con todo recibimos. Ya seguimos adelante como hijos de Dios. No por obra. Nadie puede como añadir su obra en la sangre del Señor. No está bien. Solamente por la sangre del Señor somos salvos. Una pregunta, ¿dónde están Adán y Eva? ¿En el cielo o en el infierno? Aquí en la Biblia, ¿cómo sale, no? Y hoy vamos a meditar poquito, según la palabra, ¿dónde estaría? ¿Verdad? Si ellos cometieron un pecado, Dios dijo a ellos, ¿no?, a Adán, no comerás, no comieras, dice.
del árbol de la ciencia y del bien y del mal, pero comieron y pecaron, ¿no? Entonces, Dios dijo, ¿no? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Sus cuerpos no han muerto, pero sus espíritus han muerto. Se cambió su situación, huyeron. ¿Sí? Los dos escondieron, ¿no? Ante los ojos de Dios. Antes, como andaba con Dios, conversando con Dios, así andaba, pero escondieron. ¿Por qué? Ya se sintió algo malo en su vida, en su corazón. Ellos estaban desnudos, sin vergüenza. Pero ya después de comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, ya se sintieron algo malo, culpable, ¿no? Entonces la Biblia dice, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Hicieron, pero se seca rápido y se como quebranta muy rápido, ¿no? No se sirve esta ropa. Entonces Jehová Dios llamó al hombre, ¿no? Le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dios así estaba llamando a Adán y Eva también. ¿Para qué? Para que como puedan como ser salvos, ¿no? Dios está llamando al mundo, vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque yo te redimí. Si Dios quiere redimirnos, Dios quiere perdonarnos. También Dios quiso así con Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros también ya vamos a salir ante los ojos de Dios, ¿no? Ante la presencia de Dios, aunque no tiene nada. Con vergüenza, no se preocupe si el Señor nos salvó. Vamos a adelantar. Y también vamos a vestirnos por la ropa, con la ropa de la salvación. Mire, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Dios les vistió, ¿sí o no? Con túnicas de pieles. Lo vistió. ¿Qué quiere decir esto? A Dios sí tenía que matar un animal, ¿no? Para preparar túnicas de pieles. Tenía que derramar la sangre de un animal para preparar túnicas de pieles. Así Dios preparó túnicas de pieles y como derramó un animal, mató un animal, les vistió, ¿verdad? Por medio de esta obra de Dios ya podíamos pensar que Dios les perdonó, les salvó. ¿Me explico? Si cubrió sus vergüenzas, su pecado, Dios así los perdonó. ¿Verdad? No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así Dios, como sombra, como figura del Señor Jesucristo, mató un animal. ¿Me explico? ¿Sí? Túnicas de pieles representa la obra del Señor Jesucristo. Cubrió sus vergüenzas, ¿no? Sus pecados. Ya lo pagó Dios. Dios lo pagó. Entonces, sí, Adán y Eva estarían en el
cielo. Ellos recibieron perdón del pecado, ¿no? Túnicas pieles le presenta esto, perdón de pecado por Dios. Entonces, sí, Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expansión de la persona. Sí, así dice, ¿no? Jehová nos ha dado, dice, Jehová les ha dado para hacer expiación. Hemos aprendido anoche sobre la ley de expiación, ¿verdad? Si cometió algo malo, pecado, entonces tiene que traer un animal para entregar su pecado a un animal, y después, sí, degollaba, para sacar la sangre de un animal. La paga del pecado es muerte. Así como pagaron, ¿no? Todo, según la ley de expiación. Pero esa ley de expiación no era perfecta. No era como eterna. Por eso Jesucristo vino al mundo para cumplir esa ley. Era sombra del Señor. Si la misma sangre hará expiación de la persona. Expiación sería como salvación, ¿no? Expiación, rescatar, redimir de su muerte y de su pecado. Así Dios pagó su pecado por la sangre. En el Antiguo Testamento, ¿no? Por la sangre de animal, pero Jesucristo vino como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Es así? Así nosotros estamos en el Señor, que derramó su sangre todo por nuestro pecado. Así Jesucristo pagó nuestro pecado. Por eso, ¿sí? La salvación, digamos, no por obra. Recordamos esto siempre, no por la obra. No por la obra, sino por la sangre del Señor. ¿Me explico? Por la sangre, solamente por la sangre del Señor fuimos salvos. Hoy ya vamos a aprender esto, ¿no? Sobre la sangre del Señor. Si en la Biblia, en el Antiguo Testamento sale mucha sangre. ¿Qué quiere decir esto? Está testificándonos sobre el Señor Jesucristo, sobre la sangre del Señor. Así derramó Jesucristo su sangre, ¿no? Para cumplir la ley de expiación, para cumplir eterna redención. Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, dice, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión es como perdonar, rescatar, ¿verdad? Entonces, sin derramamiento de la sangre no se hace remisión, no se hace la salvación. Por eso, en el Antiguo Testamento derramaba mucha sangre, ¿sí? Dios también mostraba muchas veces la sangre. Son sombra del Señor Jesucristo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, como túnicas de pieles.
que ha puesto, ¿no?, a Adán y Eva, Dios, que vistió a Adán y Eva. Túnica fieles sería, aquí dice, ¿no?, vestiduras de la salvación. Así, la vestidura de salvación representa Jesucristo. ¿Me explico? Así tenemos, ¿verdad? Tenemos vestidura de la salvación por la sangre del Señor. Me rodeó de manto de justicia, una ropa de justicia. ¿Qué quiere decir esto? La obra del Señor Jesucristo por la sangre. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así Dios nos aceptó, nos atendió, ¿sí?, con amor. Ya, otra pregunta. En el Antiguo Testamento sale mucha sombra de la obra del Señor. Ya, ¿por qué recibió Dios la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín? ¿Verdad? ¿Por qué? Aquí también en la ofrenda de Abel, ¿sí?, le presenta la sangre del Señor Jesucristo. Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. Y si Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, ¿no?, trajo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Así ofrecieron los dos, pero solamente Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios lo aceptó, su ofrenda de Abel, por fuego, así, ¿no? Como lo tiró, así. ¿Por qué? Ya ofrenda de Caín, como faltaban muchos, y si Caín como ofreció con frutos malos, pequeños, feos, así ofreció Caín, por eso Dios no lo aceptó. Le faltaba esmero. No. ¿Quién quiere dar al Señor, no, a Dios, como una ofrenda feo? Todo quiere dar su ofrenda bueno entre los que tiene, ¿sí? ¿Verdad? Si habría ofrecido Caín con frutos buenos y grandes, ¿verdad? Excelente. Por eso, y después de como aceptar Dios, no, la ofrenda de Abel, Caín le mató a su hermano. ¿Por qué? Tenía mucho celo, ¿verdad? Porque si él también había ofrecido a Dios con todo su corazón, por eso se enojó mucho. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no me aceptó? Él también había dado, ¿sí?, su ofrenda con todo su corazón, con toda su esfuerzo. ¿No es así? Por eso Caín lo mató. Entonces, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Por la sangre. Así es. ¿Sí? Ofrenda de Abel también hubo la sangre, ¿no? Había la sangre. También han muerto, ¿no?, algunos animales, y Dios le perdonó el pecado de Abel. Abel, ¿sí?, según la palabra, estaría en el cielo. Si él ofreció según la voluntad de Dios, aunque fue matado, pero él estaría ¿en dónde? En el cielo. ¿Me explico? Así podemos ver la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios quiere como mucho sacrificio de la sangre,
¿no? Dios, como por la palabra, ¿no?, está explicando sobre la obra del Señor Jesucristo. Sí, toda la Biblia testifica la justicia de Dios. Toda profecía, todos profetas está testificando la justicia de Dios, la obra del Señor. Es suficiente. Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión, no se hace perdón. ¿Me explico? Por eso también Abel ofreció por la sangre de animal. Era una sombra de la sangre del Señor Jesucristo. Hebreo 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel fue como reconocido, ¿no? Fue justificado por la sangre de oveja, por su sacrificio de oveja. Si fue como santificado y justificado, ¿dónde estaría él? En el cielo. Dios lo aceptó, ¿no? No por obra, dice. Según la manera de Dios, sí, obedeciendo la palabra, sí, él ofreció. Entonces, ¿cómo lo sabía? A ver, ¿cómo lo había entendido? A ver, el sacrificio de la sangre, tal vez, sí, no habrían contado Adán y Eva a sus hijos sobre túnicas de pieles. No habrían contado a sus hijos sobre túnicas de pieles. Sí, seguramente, ¿no? Habría contado sobre túnica. Ya nosotros hemos pecado muy grave, pero Dios mató un animal y sacó túnicas pieles, nos vistió, nos cubrió vergüenza y pecado. Así habría, ¿verdad?, explicado a sus hijos. Entonces Adán, Abel sí ha entendido algo, ¿no? Pero Caín, ¿no? Como ofreció según su manera, según su pensamiento. Sí, Caín también quería como ofrecer bien a Dios. Caín también quería, ¿no? Sí, como sacrificar a Dios con todo su corazón, pero no era la voluntad de Dios. Por eso fue rechazado su ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? No ha sido salvo. No podemos decir exactamente dónde estaría Caín. Aquí en la Biblia no sale, ¿no? Sí, mientras vivía en la tierra, tal vez podría tener algunas oportunidades, ¿no?, de conocer a Dios, la voluntad de Dios, pero no lo sabemos. Pero Abel seguramente está en el cielo. ¿Me explico? ¿Cómo? Por la sangre. Así le presenta, nos explica mucha parte de la Biblia sobre la sangre del Señor Jesucristo como una sombra. Y también en aquel día de Éxodos, ¿verdad?, de los pueblos de Israel de Egipto, si Dios castigó con 10 plagas a pueblo de Egipto, ¿verdad? Era última plaga, la matanza de primogénito. Pero Dios enseñó, ¿no?, al pueblo de Israel para que puedan ser salvos de la plaga de matanza de primogénito. Entonces, toda la congregación de Israel tenía que tomar un cordero por familia y poner la sangre de cordero en los 2 postes y en el dintel de cada casa, que lo han de comer.
Así han pintado, ¿no? Los pueblos de Israel, aunque si como era egipcios, si hubiera egipcios, no importa si como ha pintado su dos tintes y en el dos postes y en tintes de su casa, podría ser salvo, ¿no? No importa en la casa de cada uno quién vive, quién ha cometido pecado, cómo estaba. No importa. Solamente si observando la sangre, ¿no? Sí, pasará plaga de matanza. Pasará solamente por la sangre. ¿Quién vive dentro? ¿Cómo están ellos? No pasa nada, ¿verdad? Solamente los ángeles de matanza verá la sangre y pasará. Si no hay la sangre, entonces va a matarlo. Éxodo 12:13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Así es. Entonces, esa sangre de la Pascua, ¿no? Representa la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Así es. Verá la sangre y pasará. Para nosotros también, Dios verá la sangre del Señor de nosotros y pasará la plaga y condenación y el juicio. Ya se pasó. Así nosotros estamos tranquilos y seguros. ¿Sí o no? Gracias a Dios, ¿verdad? Y ya vamos a ver un video sobre Pascua de pueblo de Israel. God has come to me again, saying, take a lamb, and with its blood, mark the lintel and posts of every door. For tonight, I shall pass through the land of Egypt and smite all the firstborn. But when I see the blood upon your door, I will pass over you, and the plague shall not enter.
Así se pasó plaga de matanza, ¿no? Por la sangre. Así nosotros también tenemos la sangre del Señor Jesucristo. Ya se pasará el juicio. Ya, digamos, ya terminó el juicio por sacrificio del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso, Pascua, la sangre de Pascua, ¿verdad? Cordero de Pascua, representa el Señor Jesucristo. Así Él pagó nuestro pecado, ¿no? Fue sacrificado, así, por nosotros. Somos salvos. Así. Estamos en la sangre del Señor. ¿Sí o no? Ya tenemos perdón de pecado y tenemos confianza y seguridad. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, si una vez para siempre así sacrificó por su propia sangre, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Y sacrificó. Dice, un solo sacrificio por los pecados. Solo un sacrificio. Ya no hace falta como necesitar, ¿no? Otro sacrificio. Ya, Él sacrificó una vez para siempre. 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Son salvos. Los que están en la sangre del Señor se llaman santificados, ¿no? Con una sola ofrenda hizo perfecto, ¿verdad? Dios nos hizo perfecto. Así estamos seguros y como perfecto, ¿no? En el Señor. Aquí en la tierra no hay un hombre perfecto, ¿no? Pero en el Señor son perfectos. Me explico, por la sangre del Señor. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Así Dios, como sí nos ha dado su ofrenda, ¿no? Perfecto y eterno. Hebreos 10:29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Me está preguntando, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo? Mire, aquí en la Biblia sale muchos castigos, plaga, ¿sí? Maldición, salen muchos. Pero, ¿cuánto mayor castigo? O sea, el juicio del infierno. Mira, aquí dice, pisoteando, como no aceptar la justicia de Dios, ¿no? No quiere confiar en la justicia del Señor. Él está pisoteando. ¿De qué? Aquí dice, al Hijo de Dios. Incredulidad es como pisotear al Hijo de Dios. Terrible, ¿no? Dice también, como tuviere por inmunda, como tener por inmunda la sangre de pacto, o sea, la sangre de Jesucristo. Terrible. Los incrédulos están como recibiendo por inmunda la sangre del Señor. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuántos mayor juicio? La Biblia dice. El juicio
eterno. Por eso no puede salir del infierno. Y también dice, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, sí, rechazando, ¿verdad? Menospreciando el Espíritu Santo de la gracia, sigue, ¿no? Según su manera, según su pensamiento, confiando en su obra. Maldición. Salmo 55 dice, júntame, Jehová dijo, ¿no? Jehová dijo así, júntame mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Júntame. Dios está llamándonos, ¿no? Mis santos. ¿Quiénes santos? ¿Quiénes son los santos? Aquí dice, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Qué sacrificio? Sacrificio del Señor Jesucristo. Sacrificó para hacer un pacto con nosotros, ¿no? Se llama pacto eterno. ¿Verdad? Por eso aquí dice la sangre del pacto. Sí, por la sangre, digamos, por la sangre también de pacto eterno. Por la sangre del Señor y por la sangre del pacto eterno. ¿Me explico? Así Dios nos permitió su pacto. Así tenemos seguridad de la salvación. Es perfecto, es perfecto. Así Dios nos salvó. ¿Qué duda tiene? ¿Qué le falta para ir al cielo? Nada, nada. ¿Verdad? Si cada vez las palabras nos da más confianza, más seguridad. ¿Por qué? Siempre la palabra nos dice estas palabras. Entonces, ya, por eso queremos aprender la palabra más. Queremos como reunirnos, ¿no? En reunión cada vez, porque siempre nos añade más confianza, más seguridad, más gozo. Por eso queremos leer la Biblia y queremos reunirnos siempre, juntos. Gozamos así juntos. Seguimos adelante juntos. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. En el Señor tenemos redención. Se llama eterna redención, ¿no? Eterna redención por su sangre. Yo tengo corbata rojo, ¿no? ¿Por qué me puse esto? Para como presentar a ustedes la sangre. ¿Qué le parece? Bonita corbata, ¿no? Normalmente no me pongo este color, pero una hermana me regaló esa corbata por seminario, ¿verdad? Por eso, sí, yo me puso. Ya, por la sangre, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. San Juan 10, 28, 29, ya leamos juntos. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También nos da seguridad, ¿no? Confianza. Dios nos ha dado la salvación. Esa salvación no se pierde. Solamente sigue confiando en el Señor, en el pacto eterno, ¿no? En la sangre del pacto eterno. Sigue confiando, nada más. Y también vamos a ver cómo nos ayudará, cómo nos utilizará Señor mientras vivamos aquí en la tierra. ¿Sí? Dios
quiere utilizarnos, ¿no?, para evangelizar al mundo. Entonces vamos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es la vida cristiana. Según sus obras, según su sacrificio, ¿verdad? Para el Señor ya vendrá gran galardón en el cielo. La gloria eterna sería. San Juan, ¿sí?, Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2 dice, en ninguna manera, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué quiere decir? Sí, nosotros somos salvos, pero también pecamos. Mientras vivamos aquí en el mundo, si sale pecado, no podemos negar esto. Pero Dios, como quiere corregirnos, ¿no? Corregirnos, Dios quiere como ayudarnos. ¿Para qué? Para que podamos dejar los pecados, las maldades de nuestra vida, un carácter malo, ¿verdad? Una costumbre malo. Hay que dejarlo. Si Dios nos limpió, la Biblia dice, estáis limpios por la palabra. También Dios está limpiándonos, ¿no? Como labrador, limpiando lamas. ¿Para qué? Para que puedan llevar más frutos. El que tiene como la seguridad de la salvación, también podría pecar. Con pecado, con mano sucia, podría orar bien. No. Si podría predicar a otras almas, tampoco. Es difícil, ¿verdad? Entonces ya vamos a seguir adelante y servimos al Señor con mano limpia. Esto es como la limpieza de la vida cristiana. Si Dios nos perdonó perfectamente y eternamente, ¿para qué? Para que puedan seguir pecando con tranquilidad. Yo estoy libre de todo pecado de juicio, yo voy a pecar más. No es bueno, ¿no? Él no ha entendido bien. Muchos me decían así, como menospreciando eterna redención. No es bueno. Entonces nosotros vamos a cuidar nuestro paso, nuestro camino, dejando mal pensamiento, mal costumbre. Ahora no somos del mundo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Seguimos adelante, ¿no? Como hijos de Dios, recogiendo, como corriendo hacia Dios. Dios quiere como perfeccionarnos, ¿no? Poco a poco. Esto es crecimiento de la fe. ¿Cómo viviremos aún en él? Entonces, si Dios quiere guiarnos bien según su voluntad, si el que no quiere seguir adelante según la voluntad de Dios, viene la disciplina, dice. Dios va a disciplinar a sus hijos. ¿Por qué? Para caer, ¿no? Para como corregir bien su vida. Dios nos regaña, ¿no? Por la palabra, por medio de comunión también, nos aconseja, nos exhorta. ¿Para qué? Para que desmayemos, ¿no? Para que puedan seguir adelante, para que puedan tener ánimo. Dios quiere corregirnos a los santos. Los muertos que no han sido salvos, no puede recibir esta palabra, no puede entenderlo, pero nosotros ya somos santos, ¿no? Como hijos de Dios, ya seguimos adelante. Vamos a ordenar nuestra vida, ¿sí o no? Sí, vamos a ordenar. Vamos a limpiar nuestra vida. Dejamos
Vía levadura, dice. Vía levadura, ¿qué quiere decir? Un costumbre mala, ¿no? Un costumbre malo y un carácter de pecado, carácter del mundo. Somos criatura nueva. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? Que hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Si los padres disciplinan, ¿no?, a sus hijos, ¿para qué? Para que puedan caminar bien, ¿verdad? Según la voluntad de los padres. Así, ustedes criando, ¿no?, criando a sus hijos. Dios también está como criando, ¿no? Sí, ayudando a los salvos. Así podemos entender la palabra del Señor. Dios así me habla, ¿verdad? Dios quiere corregir mi vida esta parte. Así entendemos los sermones, las palabras. Es digno y apto. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Dice, no hijos. Por eso los salvos entienden la disciplina de Dios. Dios está disciplinándome. ¿Por qué? Porque no estoy bien. ¿Sí? Yo entiendo esto. ¿Sí? Conciencia, y lo sabe, y también la palabra nos exhorta, ¿no? Nos regaña también. Así Dios nos da disciplina a los salvos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y haremos juntos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, porque Dios escribió tanto libro de la Biblia. Muchos discípulos también escribieron libros, ¿no? ¿A quién? Digamos, primero a los salvos, para que puedan seguir adelante. Dice también aquí, para que no pequéis más. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. No se preocupe, ya Señor nos pagó, ¿no?, todo pecado hasta la muerte. Solamente sigue adelante, dejando su pecado, sus maldades. ¿Me explico? Proverbios capítulo 24 le dice: 7 veces cae el justo, ¿verdad? 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué quiere decir esto? Sí, los justos también podrían caer en el pecado por maldad, por tentación de Satanás. Operación de Satanás es fuerte, muy fuerte. Nosotros no podemos vencer contra como tentación de Satanás, tentación de pecado. Pero en el Señor sí podríamos. Entonces, ya vamos a como permanecer solamente en el Señor, ¿sí? Nada más. Juntos sí podríamos, pero sola no puede. Y abogado tenemos. Cualquier momento sí podría volver a levantarse, ¿no?, hacia Dios. Sí puede caminar por el camino de vida. Cualquier momento, no se preocupe, sigue adelante, confiando en el Señor. Pero separados de mí, del Señor, separados de la iglesia, nada podéis hacer. No puede llevar la fuerza, ¿no? Yo estoy leyendo bien en mi casa solo, o estoy orando mucho solo. No se sirve. Él no puede entender la voluntad de Dios. ¿Cómo podría predicar a su familia? ¿Cómo podría llevar fruto del Espíritu Santo? Equivocados. Por eso, separados del Señor, nada podéis hacer.
Yo soy miembro del cuerpo del Señor nada más, ¿verdad? Yo no tengo poder, por eso siempre, como estoy tratando de permanecer en la iglesia. Sí, yo tengo una carga de la iglesia, como ministerio de la iglesia. Sí, estoy actuando, ¿no? Trabajando como pastor, pero sí, yo soy miembro de la iglesia. Yo quiero permanecer solamente, nada más, con ustedes. Yo quiero ayudar a ustedes también, quiero predicar con ustedes a su familia, a sus conocidos. Ya vamos a seguir adelante. Ya tenemos el evangelio verdadero, ¿sí o no? Ya vamos a presentar y anunciar a nuestra familia, a nuestra familiar, a nuestros amados, conocidos, vecinos, a amigos. Tenemos muchos conocidos. Ya, si alguno hubiere pecado, sí, sigue adelante. Venga a la comunión. Sí, abogado tenemos. Sí puede volver a levantarse. ¿Me explico? Ánimo. Seguimos juntos. Ya vamos a pensar sobre la vida cristiana, ¿no? Cada domingo estamos aprendiendo cómo podríamos seguir adelante como hijos de Dios en medio de nuestra vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Primero, permanecer en la iglesia. La vida cristiana es vivir en la iglesia como miembro del cuerpo del Señor. Es muy importante. El que tiene un corazón orgulloso, no puede permanecer en medio de la iglesia como un miembro. No, hay que ser humilde primero. Hay que acostumbrar, algún tiempo. Algunos han llegado como hoy en día, por seminario. No se preocupe, somos una familia en el Señor. ¿Sí? Queremos ayudar a ustedes. Nos ayudamos unos a otros, Así, esto es función de la iglesia, ministerio de la iglesia. Y crecer como hijo de Dios. Ayer, algunos han sido salvos, ayer, ¿verdad? Han renacido, ayer anoche, como bebé recién nacido, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Permanecer en el pecho de su mamá, ¿verdad? Como un bebé. Tiene que comer muchos. ¿Qué? La palabra. Y crecer, Esto es la vida cristiana. Ya hemos renacido y estamos, creciendo poco a poco como hijo de Dios, y poco después podría servir a Dios. Sí, también podría trabajar como varón de Dios, ¿verdad? Según su crecimiento, según su entendimiento, sí, Dios nos da un crecimiento. Por eso la vida cristiana es crecer como hijo de Dios y glorificar a Dios. Entonces, mientras vivamos aquí en la tierra, ya vamos a glorificar a Dios, Eso sería su gloria, sería su galardón. Ya vamos a seguir adelante. Aquí en la tierra no hay felicidad leal, ¿verdad? Solamente vamos a poner nuestra esperanza en el cielo. ¿Por qué está trabajando duro cada día? ¿Por qué? Para como disfrutar, para divertir su vida aquí en la tierra con dinero. No. Ya queremos servir a Dios, queremos trabajar para Dios. Se sirve, ¿verdad? Así vamos a seguir adelante en el Señor. Dios nos recompensará según nuestra obra. Entonces, 4 alimentos de la vida cristiana, Hay, primero, la palabra de Dios. Segundo, la oración. Tercera, la comunión. Cuarta, la predicación. Como 4 ruedas de carro. Si falta una rueda, no puede andar bien, ¿verdad? Entonces ya llevamos los 4
elementos de la vida cristiana. Yo estoy orando, yo estoy como leyendo bien la Biblia. Sí, en comunión también, pero yo no predico. Le falta algo, ¿no? No puede como llevar bien su vida cristiana. Por eso ya vamos a llevar los 4. Recordamos, no es difícil, ¿no? Para recordarlo. Primero, ¿qué? Palabra. Segundo, oración. Tercera, comunión. Cuarta, la predicación. San Juan 15, 3, 5. Hemos aprendido anoche. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separado del Señor, separado de la iglesia, que es cuerpo del Señor, nada podéis hacer. Entonces, Efesios explica muy bien sobre el cuerpo del Señor. 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Ya crezcamos, dice, ¿no? En todo en aquel que es la cabeza, hasta la cabeza. 16, de quien todo el cuerpo, ¿de quién? Del Señor es Cristo, de la cabeza, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esto es función de la iglesia. Nosotros somos miembros del cuerpo del Señor, ¿verdad? Se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Así, los miembros tienen su función, ¿sí? Su carga, su actividad. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Así, los hermanos también, ¿no? Estamos compartiendo, aquí dice crecimiento, unos a otros, así. Yo estoy como siguiendo más adelante, pero otro hermano no sigue bien, entonces así podríamos compartir sus crecimientos, su fe, así estamos creciendo juntos. Solamente permanece en la iglesia, podría recuperar su fe rápido. Nos da sabiduría por medio de comunión, ¿sí? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así Dios está edificando el cuerpo, o sea, la iglesia, ¿no? ¿Sí? Aquí dice, por actividad propia de cada miembro. Así nosotros estamos edificando el cuerpo del Señor. Solamente ya vamos a obedecer, ¿verdad? En el cuerpo del Señor. Seguimos adelante. Comunión es muy importante, Primera de Corintios 1, 8, 9, el cual también os confirmará hasta el fin. El cual, ¿quién es Él? Dios, el Señor, también nos confirmará hasta el fin, hasta que venga el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así Dios va a cuidarnos, edificándonos y reformándonos, confirmará hasta el fin, nos confirmará.
9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, por medio de comunión, Dios nos confirmará hasta el fin. ¿Me explico? Por medio de comunión con el Señor. Y la palabra es muy importante, ¿no? Primera de Pedro 1, capítulo 2, 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las declaraciones, desea, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, ya vamos a como dejar, ¿no? Vamos a desechar las cosas malas, pecados, mal pensamiento, mal carácter. Y tomando la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra, ¿no? Tomando, meditando la palabra, ¿sí? Por medio de leer la Biblia, por medio de comunión, ya vamos a meditar la palabra. Nos da un crecimiento y también conocimiento de Dios. Necesitamos también. Entonces, esa salvación no es la salvación de espíritu. Ya, una vez, para siempre, hemos sido salvos en espíritu, ¿verdad? Esto es por medio de perdón de pecado, nacer de nuevo, ser hecho hijo de Dios. La salvación de la vida cristiana. Después de la salvación hay como la salvación de la vida cristiana. Esto es como permanecer en la iglesia, crecer como hijo de Dios. Vamos a crecer, ¿no? Para cumplir la salvación, dice. Entonces, esto es como les refiere sobre un crecimiento de como hijo de Dios, y la salvación del cuerpo. Esto es, por medio del acto, Señor nos dará un cuerpo celestial y espiritual, como transformándonos en cuerpo celestial, nos dará, ¿no? De repente, un día, ¿sí? Nos como transformará, así como un cuerpo celestial, como ángel, ¿verdad? Como hijo de Dios. Ahora tenemos un cuerpo carnal. Alguno tiene alguna enfermedad, debilidad de su cuerpo, está sufriendo, ¿no? Algunos hermanos, no se preocupe, ya pronto Señor les dará un cuerpo eterno, no morirá, no vendrá ni enfermedades, vivirá con este cuerpo celestial eternamente. Se llama la vida eterna, ¿verdad? Así estamos contentos, ya esperamos, aguardamos, ¿no? Entonces, en la Biblia sale 3 tipos de la salvación. Primero, de espíritu. Segundo, de la vida cristiana. Tercero, de cuerpo. Entonces, ya la vida del cuerpo, el Señor ya lo cumplirá según su tiempo. Ahora, nosotros somos salvos, ¿no? Ya estamos en un proceso, ¿no? En un proceso de la salvación de vida cristiana. ¿Me explico? Ya vamos a seguir adelante. Por último, ya Filipenses capítulo 2, 12, dice, leamos juntos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué salvación? La salvación de su vida cristiana.
Sí, la Biblia está exhortando y aconsejando a los salvos que están en el Señor. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Ellos han sido salvos en su espíritu, ¿no? Han renacido. Pero también ellos están luchando, ¿sí o no? Están luchando contra el pecado, contra el mundo, contra el deseo del mundo. Ocupaos en vuestra salvación, dejando su pecado, ¿no? Dejando su camino, su pensamiento, ya vamos a seguir adelante. Dice con temor y temblor. ¿Por qué? Si hay muchos enemigos, ¿sí? Hay que cuidar muchos. Una tentación de Satanás cerca, ¿verdad? Sí, podría como agarrar. ¿Por qué? Está cerca. Podría caer pronto. Yo hoy estoy bien, mañana. ¿Qué como sucedería, ¿no? En su vida, en su camino. No lo sabemos. Con temor, con temblor y temblor, ya seguimos adelante, confiando, ¿no? Permaneciendo en medio de la iglesia. Esto es única manera de llevar bien su vida cristiana. Como rebaño santo, ¿verdad? Seguimos adelante. Mucho ánimo, ¿no? Somos una familia, seguimos adelante, juntos. Ya, por oración vamos a terminar, oremos juntos. A Dios, Padre Dios misericordioso, te damos gracias por salvarnos, por permitirnos la esperanza de los cielos. Estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno cada día, pero el Señor murió en lugar de nosotros, derramando su sangre todo, y nos salvó del pecado y del juicio. Somos libres del pecado y del juicio. Señor, te damos gracias, gloria, alabanza todo al Señor por la salvación tan grande. Y también, Señor, queremos seguir adelante, obedeciendo y cumpliendo la obra del Señor. Señor, permítenos más fe y más fortaleza a cada uno de nosotros para que podamos seguir adelante como hijos de Dios. Señor, bendiga a los que están juntos, inclinando su cabeza y con un corazón humilde para que puedan seguir adelante predicando y obedeciendo la palabra del Señor. Señor, utiliza nuestra vida según tu voluntad y nuestra congregación para que podamos evangelizar al mundo. Solamente pedimos al Señor y confiamos en tu mano poderosa. Echamos nuestra vida, nuestro cuerpo sobre el Señor para que pueda guiarnos y ayudarnos. Señor, de nuevo te damos gracias por seminario que nos permitió esta semana y Señor, guía a los que han recibido la salvación por medio de este seminario. Señor, guía sus caminos, sus vidas. Señor, te damos gracias y dejamos en tu mano poderosa nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.